Es muy importante eso. Y si la Miss mira para allá es porque tú tienes a su hija en clases, ¿ya? Y ella la mira cuando yo hablo. Así que estamos así, ¿ya? Pero cualquier duda, recuerden, o pregunta me la tienen que hacer. Libro y cuaderno. Libro. Este es el libro. Enrique Cornejo se metió a clases. Para que avancemos, coloquen segunda clase, plan 7. Segunda clase, plan 7. Segunda clase, plan 7. Hola, Miss. Miss, disculpe, ¿hay algún objetivo? Que vengo Todavía entrando no, recién. Enrique. Hay que poner en el cuaderno segunda clase, plan 7, porque esta es nuestra segunda clase del plan 7 y a la próxima semana comenzamos con el 8. Entonces, segunda clase, plan 7. Título, gérmenes o microbios en casa. Gérmenes o microbios en casa. Gérmenes o microbios en casa. Oiga, Miss, ¿usted ya está vacunada ya? Por supuesto. ¿Cómo le va la señal? ¿Ah? ¿Cómo le va la señal? Como la señal. Que andan diciendo que no implantaron 5G. Ah, Qué chiste más grande. ay, la gente cree todo lo que ve en TikTok, en Facebook, en todas partes. Lo cree todo. Toma atención. Mamá, tengo una herida en el labio. Vamos a dar comienzo porque ya esperamos 4 minutos y hay muy pocos conectados. Vamos a limitar al Alejandro. Entonces, como les comentaba, vamos a ver gérmenes o microbios en casa. Pero para eso yo hoy día les solicité el texto porque vamos a trabajar con él. Y además, materiales, ¿por qué? Porque esto ustedes lo van a hacer en la tarde, ¿ya? Pero la Miss les va a explicar, entonces tienen que estar muy atentos a cómo principalmente vamos a trabajar, ¿ya? Van a abrir desde ya el libro en la página 66, 67. Página 66, 67. Beatriz, desactive su micrófono. Miss, del texto... No dije nada. Texto de ciencias. Es que Miss, yo tengo un problema, yo no lo tengo. Yo estoy para el lado de Pichilemu y no he podido ir a buscar los libros. Usted va a buscarlo por internet, currículum en línea, www.currículum en línea y está el texto. Ya, Miss. Ya. Beatriz está con su micrófono apagado. La Beatriz, que silencie su micrófono. Ya. Como les comentaba, vamos a trabajar con la página 66 y 67, por eso necesito que la tengan abierta en su libro. Página 66 y 67. ¿Estamos? ¿Alejandro está? Ya, muy bien, ahí me da gusto ver al Alejandro bien peinado con su uniforme y que la misma lo focalice ahí. Vamos a ver hoy día
cómo podemos identificar gérmenes en nuestro hogar. Pero cuidado, recuerden que la clase pasada nosotros vimos que habían ciertos agentes patógenos causantes de enfermedades infecciosas. Cuidado, las enfermedades infecciosas son las que se provocan por un agente infeccioso, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un protozoo, puede ser un parásito, pero no necesariamente pueden ser contagiosas, ¿ya? Ahora, es muy importante que principalmente identifiquemos estos gérmenes, los conozcamos y nosotros hoy principalmente vamos a visualizar a las bacterias, pero nosotros como no tenemos un microscopio en casa, vamos a diferenciar bacterias simplemente por la estructura, por la colonia, por el color, o los hongos por su forma y color. Nosotros vamos a hablar en términos generales de microbios, ¿ya? Pero vamos a utilizar materiales que yo espero que en la tarde hagan su tarea y la Miss les va a explicar paso a paso cómo deberían hacerlo para que no se contamine nuestras muestras, etc. ¿Ya? Pero primero vamos a ver un video bien pequeñito sobre los microbios o los agentes patógenos para que visualicemos y recordemos lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces la Miss voy a dejar, espérenme, voy a tener que dejar de compartir para volver aquí a compartir el sonido con la pantalla. También veo al José ahí, igual que en la otra clase. Gracias, José. Ahí el Alejandro y el José me van a decir si se escucha. Espérenme un poquito. No avanza el video. No se puede reproducir. A ver si lo buscamos por internet. Porque el computador este no tiene los códex. ¿Y con Adobe no se puede? No, que no está actualizado parece. ¿Se ve ahí, José? No, Miss. ¿No? No. Conozcas como gérmenes o microbios. Para observar a los Sí. microorganismos necesitamos instrumentos específicos como los microscopios. Los microorganismos pueden tener muchos tamaños y formas. Algunos investigadores de la antigüedad se cuestionaron ya si las enfermedades que tenían los seres humanos podrían ser causadas por organismos que no se podían ver a primera vista. Así se comenzó a investigar sobre los microorganismos. Anton van Leeuwenhoek fue el primer investigador que comenzó a observar los microorganismos en el siglo XVII. Los microscopios y sus investigaciones permitieron que otros científicos continuaran estudiando cómo se producían las enfermedades o cómo podían tratarse. Algunos tipos de microorganismos son las bacterias, los virus y los hongos. Bacterias. Son células procariotas, no tienen núcleo. Algunas bacterias son útiles en la alimentación, por ejemplo, para fabricar el yogur y el queso. Otras bacterias, en cambio, son dañinas y pueden producir infecciones. Las bacterias se tratan con antibióticos. Se transmiten de diferentes maneras. Virus. No son seres vivos. Para cumplir las funciones vitales necesitan un hospedador, es decir, otro ser vivo. Son mucho más pequeños que las bacterias. A veces pueden infectarlas y vivir dentro de ellas. Algunos virus causan enfermedades como la gripe o la varicela. Para prevenir las enfermedades producidas por los virus, es importante vacunarse. No existen vacunas para todos los virus.
hongos. Algunos hongos son microorganismos más grandes que las bacterias o los virus. Se pueden encontrar en el aire, en las plantas y en el agua. Algunos, como las levaduras, se utilizan para elaborar alimentos. Seguro que alguna vez has podido ver moho en alguna fruta o en el pan. Esto es un tipo de hongo. Como hemos visto, los microorganismos pueden estar por todas partes, ya que no se ven a simple vista. Para evitar enfermedades y no infectarte, es muy importante cuidar tus hábitos de higiene. Ya eres todo un experto en microorganismos. Sabes diferenciar entre bacterias, virus y hongos. ¡Hasta la próxima! Ya. Como decían en el video, ¿cuál es el tratamiento para enfermedades bacterianas? ¿Qué nos decían ahí en el video? ¿Cómo podíamos tratar enfermedades producto de bacterias? Un antibiótico. Con antibióticos, ¿se fijan? Entonces la clase de hoy también tiene un objetivo que es conocer el rol de los antibióticos, tipos de antibióticos, etc. Y las vacunas se tratan, o sea, los virus se tratan con antibióticos. No, No, porque se tratan la con palabra virus. misma dice, po, es antibacterias. Los virus se tratan con antivirales. Ya, y los hongos, por ejemplo, se tratan con antimicóticos o antihongos o antifungicidas, ¿ya? Por ejemplo, suelen ocurrir que muchas veces, como les comentaba la clase pasada, por la acción del hongo, la piel se daña principalmente en aquellos lugares que guardan humedad, entre medio de los dedos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El hongo se va a alimentar o va a sobrevivir con ese medio húmedo, ¿ya? Y va a haber un punto en donde él daña la célula, el tejido de la célula, o sea, el tejido formado por las células, y le va a dar cabida al ingreso de una bacteria. Y las bacterias son las que van a causar este mal olor, ¿ya? Por eso es muy importante, porque los hongos no son como los hongos de grandes tamaños que nosotros vamos a ver, sino que pueden ser hasta microscópicos, pero muchas veces tienden a formarse como pelucitas, vellos, en las comisuras de los baños, en las uniones de las cerámicas, se ven como de color negrito, grisáceo. También en las toallas que solemos usar y dejar en el baño, si ustedes se fijan, queda pegada a la pared. Entonces es más fácil el acceso del hongo desde la pared hacia la toalla y desde la toalla hacia nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces es muy importante nosotros mantener también nuestra microbiota, nuestra flora bacteriana, nuestra flora de microorganismos, ¿ya? Que ellos son los que nos van a ayudar a prevenir y a protegernos de los que vienen de afuera, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, en la clase de hoy vamos a ahondar un poquito en el tema de las bacterias y además vamos a ver el tema de cómo nosotros podemos tratar a las bacterias. Pero vamos a ir trabajando con el libro, ¿ya? Así que es muy importante que todos abramos el libro en la página 66. Miss, Dice, José, de estos tres microorganismos, ¿cuál puede ser el más letal o más peligroso para el ser humano? los virus, las bacterias también, porque muchas veces tú puedes ir a la piscina pública y tú crees que el agua, porque tiene cloro, se ven bien limpiecitas, no hay ningún microorganismo y están. Muchas veces las bacterias ingresan por microheridas, ¿ya? Pero en sí, mayoritariamente, tanto virus como bacterias han causado pandemias y han causado mortalidad a nivel de la humanidad, en gran escala, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la viruela, tenemos la difteria en un tiempo, la peste bubónica, tenemos hoy en día el coronavirus, tenemos también una pandemia que no se logra exterminar, que es el VIH. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y protegernos. El autocuidado es muy importante en ese sentido, ¿ya? Ya, todos abrimos el libro en la página 66. Dice, ¿qué agentes infecciosos habitan en mi casa? Yo puedo estar rodeada de microorganismos, pero no todos quizás pueden ser infecciosos. Se fijaron que las bacterias también las utilizamos en la industria alimenticia. Podemos hacer yogur con las bacterias, nosotros podemos hacer antibióticos con ellas, podemos hacer una serie, tienen muchos roles, pero también pueden ser infecciosas. Y a lo mejor que las que están en la casa no son infecciosas, pero tenemos que tener igual un cuidado con ellos, ¿ya? Dice, aunque cueste creerlo, el baño no es el lugar de la casa donde se acumulan más microorganismos. Son otros objetos y superficies cotidianos en los que proliferan gérmenes. Algunos de ellos pueden afectar nuestra salud. ¿Cómo es la limpieza
que practicas en tu cepillo de dientes o en el teclado, yo aquí tengo un cepillo de dientes. Se supone que al ser de la higiene, siempre lo asociamos a que está limpio, ¿ya? Este cepillo de dientes debería ser desechable, no durar más de 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, más de 1 año. No, tiene que ser desechable. ¿Se fijan? Y tiene que estar en un ambiente seco, no dejarlo vuelto hacia abajo, que esté en contacto con la humedad, etc. El teclado, el celular, la esponja donde se lavan, se fijan, acá en la imagen nosotros tenemos una serie de lugares donde pueden haber un sinnúmero de microorganismos, no solo bacterias, pueden haber, por ejemplo, parásitos, ácaros, pueden haber hongos. Se fijan en el baño, en el vasito clásico donde se deja el cepillo de dientes. La esponja, que muchas veces, o calcetín que usan otras familias, la dejan colgada y en la ducha y siempre se mantiene húmeda. El lavamanos, el pisapié que nos bajamos cuando salimos de la ducha, el fierrito de la toalla o la pared que está en contacto con la toalla, el inodoro, etc. La cama, las sábanas, las almohadas, el interruptor de la lámpara, la alfombra, que muchas casas tienen los famosos, las alfombras o cubrepiso, en la cocina, los utensilios, la esponja mayoritariamente. Miren acá la tabla de picar. Siempre hay que tener cuidado con la tabla de picar, porque la tabla de picar puede producir contagio indirecto, ¿ya? Porque muchas veces picamos la carne, que es un alimento que está crudo, que puede tener presencia de bacterias, puede tener presencia de gusanos, como en el caso nemátodos, como en el caso de la carne de cerdo, y también utensilios que estamos de uso diario, la pantalla del celular, el televisor, el teclado, el control remoto, etc. ¿Ya? ¿Alguien me pregunta algo por el chat? Miss La Ángela me dice, dígale que vuelva a ingresar porque no me aparece como en lista de espera. Dígale, Beatriz, que vuelva a ingresar porque yo ya la había aceptado, pero no me aparece en la sala de espera. Bueno, Miss, ya le digo. Ya, gracias. Entonces, sigamos con la lectura del texto. Entonces nos dice acá, miren ahí, en esta página, las manillas de las puertas, los interruptores pueden contener microorganismos. Los controles remotos, el baño, los cepillos de dientes, el jabón, la barra de jabón pueden contener microorganismos, los lavaplatos, etc. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a hacer una actividad investigativa, pero la vamos a dividir en 2 partes. Pero primero a eso vamos a ver bacterias o las características de las bacterias, porque también las podemos ver en esto que vamos a hacer nosotros experimentalmente. Entonces tomen mucha atención. Vimos que nosotros podíamos ver, ¿no es cierto?, distintas formas bacterianas. Cocos, diplococos, esporas, esperoquetas, espirilos, bacilos, vibriones, etc. Pero miren, yo busqué en internet, un grupo de escolares hizo un experimento. Obviamente se nota que ellos estaban en el colegio porque tenían placas de Petri, que son estas plaquitas de vidrio que tienen tapita, ¿ya? Pero nosotros en casa tenemos mucho de esto, que son frascos, o tenemos los pocillitos de vidrio donde la mamá hace el flan, la jalea, o podemos tener pocillos plásticos, pero con tapa. Ahí está la. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Por ejemplo, van a hacer lo mismo que ustedes, cultivaron microorganismos de distintos lugares de su casa y de distintos objetos, de sus manos principalmente. Por ejemplo, colocaron del teclado y del PC, hicieron un cultivo del suelo y de manos sucias. ¿Ya? Pero para esto, chiquillos, es muy importante todo lo que le va a decir la Miss. Estos que ustedes ven aquí, miren las placas de Petri que están acá, nosotros no logramos ver cocos ni bacilos porque necesitaríamos un microscopio para eso. Nosotros vemos colonias, que son agrupaciones. Y esas agrupaciones se pueden ver de distintas formas. Se pueden ver de las diferenciamos por la orilla, ¿ya? Pueden ser redondas, difuminadas, pueden ser como estrellas, etc. Pero ¿qué necesito que tomen atención? Por ejemplo, acá la Miss va a usar su láser para ir destacando la imagen.
Aquí vemos puntitos amarillos, son un tipo de bacteria. Podemos ver puntos blancos, son otro tipo de bacterias. Podemos ver manchas naranjas, rojizas, pero cuando vemos, por ejemplo, esto que ustedes ven acá es un tipo. También hay negras, pero cuando vemos acá en el suelo, por ejemplo, esta mancha blanca como pelusas, esos son hongos, ¿ya? Y los hongos muchas veces en un medio de cultivo suelen compartir el espacio con las bacterias, ¿ya? ¿Por qué? Porque de hecho así se descubrió y se hizo el primer antibiótico, la penicilina, ¿ya? Porque había un cultivo de bacterias y donde se empezó a ver un hongo que era el penicillium. Y se observó, Fleming, que fue el que lo hizo este experimento, observa en este cultivo de bacterias que él estaba analizando la presencia de este hongo. Y ve que alrededor de ese hongo no salían bacterias. No se habían desarrollado. Y él en base a eso genera la penicilina, ¿ya? Que es uno de los principales antibióticos y que favoreció mucho a la salud de la época, pero que hoy en día la gente por el consumo indiscriminado principalmente no está teniendo grandes efectos, ¿ya? Porque la gente empieza a consumir, voy al negocio, mi vecina vende amoxicilina, yo tomo amoxicilina, me da lo mismo, y las bacterias se vuelven resistentes, ¿ya? Eso quiere decir que ya el antibiótico no le va a generar daño. Dígame, José. Entonces, con el ejemplo de la penicilina, ¿usted dice que inyectaban hongos, tipo en bacterias? O sea, en vacunas, ¿o no? Claro. El antibiótico en sí, mira, Fleming deja una cápsula de Petri para ver un cultivo bacteriano X. Él lo observa que aparece un hongo que es el penicillium, que tiene la forma verde. ¿Ustedes han visto la flor de la cicuta? Que es una plantita que sale en los campos. ¿Ya? Es como, a ver, para que lo ejemplifiquemos, es como un paraguas al revés, hacia arriba. ¿Ya? Tiene ese aspecto su copa, el penicillium. ¿Y qué observó Fleming? Que cuando crecía el penicillium, alrededor de él y en él no aparecían bacterias. Entonces él dice que él, principalmente, su presencia tiene una sustancia que inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿ya? Entonces, en base a eso, y mucho antes también ya se estaban haciendo estudios sobre esta forma de combatir enfermedades bacterianas, ¿ya? Ahora, fíjense bien aquí en el suelo. ¿Hay presencia de bacterias? Sí. ¿Hay puntitos amarillos? Aquí pueden haber muchas en ese simple puntito. ¿Se fijan? Hay puntos blancos, aquí se ven unos puntitos rojos, puntitos más pequeños, pero acá hay un montón de pelillo blanco, eso es un hongo, ¿ya? Miremos acá, en las manos sucias también, fíjense bien, yo puedo tener colonias de bacterias. Hay blancas, negritas, esta forma que ustedes ven aquí, que la mía está, si yo la miro de más cerca, no es lineal su término, es como estrellado. Y también hay puntos blancos donde se pueden ver presencia también de hongos. Acá, si se fijan, estas manos parece que estaban más sucias porque hay más presencia de bacterias, ¿ya? Ahora, ¿qué características o qué enfermedades se pueden causar por bacterias? Veamos acá. Yo tengo este listado. Por ejemplo, las neumonias pueden ser causadas por virus, por bacterias, pero están las neumonias bacterianas. ¿Y cuáles son ellas? Mayoritariamente la neumonía es una infección que se produce a nivel del pulmón porque se acumulan desechos, ¿ya? Y se produce como una pus adentro del pulmón. Entonces, ¿qué lo puede provocar? Virus, bacterias u otros microorganismos, pero existen las neumonias bacterianas. Y hay dos tipos de bacterias que la pueden producir, el Streptococcus pneumoniae o el Mycoplasma pneumoniae. La tuberculosis la produce el bacilo de Koch, que es otro tipo de bacteria. También, una de las principales tuberculosis que afecta al sistema respiratorio. Provoca inflamación, provoca principalmente tos, desánimo, etc. La salmonelosis o la salmonela es la bacteria que produce la salmonelosis. El tétano, dice, es una bacteria abundante en el suelo y en lugares de materia orgánica, y esta bacteria no produce el tétano, son una toxina que ella libera, y se llama el Clostridium tetani. Y esta bacteria empieza a liberar una toxina que puede ingresar por una microherida y estar principalmente en elementos contaminados en los suelos, y siempre se asocia como a los elementos oxidados.
y provoca un daño a nivel nervioso muscular, ¿ya? Y la difteria es una bacteria que se transmite por la saliva y se expulsa por la tos y la provoca la Corynebacterium diphtheriae, ¿ya? Y ahí está la forma que es muy parecida, si se fijan, al Clostridium, pero ella es como más guatoncita en ambos extremos, ¿ya? Y así hay muchos, el cólera también es producido por bacterias, ¿ya? Entonces, todas estas enfermedades hoy en día, por ejemplo, a nosotros tienen tratamiento, a la vacuna para la difteria, para el tétano, para la tuberculosis, pero muy importante, vuelvo a insistir, chiquillos, son las medidas preventivas del autocuidado y la higiene, ¿ya? Las bacterias suelen estar en lugares muy contaminados, estar asociados a los desechos, ¿ya? Y las enfermedades infectocontagiosas, recuerden, pueden contagiarse por una vía directa o indirecta, ¿ya? Directa de persona a persona o indirecta a través de objetos, animales, etcétera, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿Nada? Está el Alejandro ahí escribiendo, lo veo al José. El resto del curso. Es la última clase. ¿Cuál fue? Otra de ciencia. ¿Y después? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? ¿No? Miss, normalmente Sí. ¿cómo se producía el tétanos? El tétano mayoritariamente no es la bacteria en sí, sino que es una toxina que produce la bacteria. Esta toxina va a ingresar por una microherida que tú te hagas, y ella suele estar en lugares contaminados con materia orgánica o también estar asociado a ciertos metales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esa herida, ella viaja y mayoritariamente empieza a dañar la parte muscular. Y una de las partes musculares que se altera es la de los pulmones y nos va a costar respirar, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante las personas que se cuiden frente al tétano y el tratamiento antiguamente a las personas que no tenían la vacuna los inyectaban. Miss, el tétano es, por ejemplo, cuando uno se entierra un clavo oxidado, algo Sí, así. pero no es por el clavo oxidado, es por las bacterias que pueden ir asociadas al metal oxidado. Oh, qué peligroso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, mucho cuidado, chiquillos, ¿Es? porque muchas veces, espérame, José, si yo quisiera hacer un cultivo de bacterias, lo puedo hacer de cualquier cosa. Y yo me acuerdo haber hecho uno en mi Miss, experiencia universitaria, espérame, Alejandro, donde hicimos cultivo de bacterias en las hierbas que se venden en los mercados, en las ferias. ¿Se han fijado que venden la hierbita de la menta seca y todas esas cosas? Muchas veces eso contiene muchos microorganismos, ¿ya? Y la gente no las lava, no puede usarlas, o simplemente llega y le echa el agua caliente y se lo toma, ¿ya? Yo lo hice también con el cultivé microorganismos en los alimentos para los cachorros, para los mascotas, y tenían mucho contenido de microbios, de hongos, porque de por sí lo suelen tener en un recipiente abierto, todo el mundo en contacto con ellos, etc. Le vamos a solicitar al Martín que apague su micrófono. Ya, ahora sí, Alejandro. Después el José. Miss, ¿qué es la Dígame. gangrena? La gangrena es una necrosis celular. Se mueren las producto de una infección o principalmente porque la sangre deja de fluir y hay una acumulación de microorganismos. Ya ahí las células empiezan a morir. Ya, ese es. José, Pero no que con el agua caliente los microorganismos mueren. O sea, la gran mayoría. Sé que hay el algunos muy microorganismo, resistentes, pero sí, pues, ¿qué le expliqué? Yo, por ejemplo, la semana pasada dijimos que habían bacterias que eran extremófilas, ¿ya? Que resisten a ciertas temperaturas, entonces tú no sabes específicamente qué bacteria puede ir en ese objeto, ¿ya? Louis Pasteur fue uno de los microbiólogos y de uno de los individuos que más utilizó
y estudió la presencia de microorganismos y el primero decía que había que esterilizar. Esterilizar a 100 grados Celsius. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya. Continuamos. Entonces, ¿qué son los antibióticos para que vamos avanzando y podamos dar las explicaciones de nuestro trabajo? Son medicamentos que combaten infecciones que son de tipo bacterianas. En personas y animales funcionan matando las bacterias que se conocen como bactericidas o dificultando el crecimiento y la multiplicación, estancan el crecimiento y son de tipo bacteriostático. El tema es que cuando nosotros tomamos un bacteriostático y no hacemos el tratamiento como corresponde, las bacterias dicen ya no hay más y empiezan nuevamente a crecer. ¿Ya? Ahora dice, estos medicamentos los podemos ingerir de distintas vías, y yo creo que todos han ingerido por distintas vías estos microorganismos, estos antibióticos. Por vía oral como pastillas, cápsulas o tónicos, como la amoxicilina para niños que viene en jarabe. Tópicamente, que pueden ser por cremas, ungüentos, aerosoles o en gotas en el caso de las infecciones bacterianas oculares o auditivas, ¿ya? Por inyección, ya es el caso extremo cuando vamos a urgencia, o por vía intravenosa. Solo tratan ciertas infecciones bacterianas. La mayoría trata amigdalitis, estreptocópica, que es cuando se infectan las amígdalas, infecciones de las vías urinarias o genitales, o producidas por gastrointestinales como la Escherichia coli, ¿ya? Tienen distintas vías de acción, y eso es lo que yo necesito que tomen atención. Unos dañan la pared celular, que es como la barrera de defensa de la bacteria. Cuando dañan e inhiben que esta pared celular se genere, tenemos ejemplos como la penicilina, la cefaloporina, la vancomicina, la bacitracina, la oxilacina y la nafcilina, pero la más común es la penicilina, y la que antiguamente se tomaba para todo, y usted se enfermaba y le pinchaban penicilina, ¿ya? Las que dañan la membrana plasmática, eso quiere decir que van más allá, no solo a la pared, ahora que no, van a la membrana plasmática, que es la segunda barrera de defensa. Y ahí tenemos la nistatina, la anfotericina, etc. Tenemos las que inhiben, evitan que la bacteria produzca proteínas. Y todos los seres vivos, su objetivo es eso, producir proteínas. Y uno de ellos tenemos el cloranfenicol, la eritromicina, que es súper fuerte, y la tetraciclina, ¿ya? Miren, chiquillos, aquí como que vamos de menos potencia a más potencia. Y por último, es que ellas inhiban el desarrollo de su material genético, o sea, que ellas no se puedan seguir reproduciendo. Y aquí, el más conocido es la ciprofloxacina, ¿ya? El más conocido de todos, que es la ciprofloxacina, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como de menos espectro a más. Tenemos como de menos potencia a más potencia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjense bien acá. La Miss colocó una curva, que son las curvas de crecimiento de una bacteria, sin antibióticos, y acá con antibióticos. Entonces, el ciclo de crecimiento tiene una etapa de latencia, y necesito que tomen atención aquí. Latencia, ¿qué significa eso? Entra la bacteria a su huésped y analiza las condiciones. Ella ve alimentos, si puede defenderse de los macrófagos que la van a atacar o van a defender a ese cuerpo. Una vez que ella vea que todo es posible aquí, va a empezar a reproducirse, se reproduce, y lo hace de manera exponencial. ¿Qué quiere decir? Logarítmicamente empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero va a haber un punto en que ella va a estacionarse en su crecimiento, ella va a parar. ¿Por qué? Porque la producción de desechos es mucha. Entonces se empieza a acumular sus propios desechos. Empieza a acabar el alimento, empieza a reducir todo. Entonces ella va a mantener ese número de bacterias que produjo. Y luego se supone que por temas naturales disminuye el crecimiento hasta que ellas empiezan a morirse y por sí solas empiezan a desaparecer del cuerpo. ¿Se fijan? Pero esto puede durar mucho.
De por sí la etapa exponencial es rápida, pero esto suele durar tiempos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando estamos con una enfermedad? Tratar de combatirla en esta etapa, en la etapa exponencial, evitar que siga creciendo. Entonces, aquí vamos a empezar a aplicar los antibióticos. José, ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un cuerpo residente que puede ser humano hay una bacteria muy tóxica y un virus muy tóxico? ¿Qué se hace ahí? ¿El virus ataca a la bacteria ataca al virus? ¿O los dos no, ellos coexisten? no se van a atacar entre sí. Ah, ya. Mayoritariamente, el individuo, por ejemplo, podría ser fácilmente un individuo con VIH. Su sistema inmunológico tiene estrategias para atacar a cada uno de ellos, ¿ya? Puede utilizar distintas barreras que vamos a ver en las próximas clases. Nosotros tenemos varias barreras de defensa. Si no es así, y tú empiezas a tener una sintomatología, vuelvo a repetir, usted tiene que acudir a su médico y que su médico le indique cuál es el tratamiento adecuado, si ya sea por un antiviral para tratar evitar el seguir en la reproducción del virus o parar los síntomas que nos produce el virus, un antibiótico correspondiente a la enfermedad, y ahí el doctor quizás le va a hacer un cultivo bacteriano para identificar precisamente cuál es la bacteria que usted tiene. Esta es una palabra que escribí. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, acá el antibiótico, un bacteriostático, va a parar el crecimiento, ya lo va a estacionar. Entonces, fíjense bien, con color azul, sin antibiótico la bacteria hubiera crecido, que es la curva amarilla. Con azul, si ustedes se fijan, el bacteriostático para el crecimiento y lo mantiene en el tiempo. Pero cuidado, imagínense usted deja de consumir el antibiótico cada 8 horas, se pasó de 8 a 9 a 10 horas, ¿y qué va a hacer? La bacteria automáticamente va a seguir creciendo, va a seguir multiplicándose, ¿ya? Y el efecto no va a funcionar mucho el tratamiento. Por eso un médico le dice, cada tantas horas, respetar las horas, cada tantos días, ¿se fijan? Y el antibiótico bactericida, la función de él es reducir el crecimiento y hacer que se muera la bacteria, que es la curva de color verde. Entonces la bacteria crece, pero después disminuye porque empiezan a morir. ¿Fijan? Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de antibióticos. Uno, que para el crecimiento se mantenga estacionario en esta etapa, y otro antibiótico que es el que va a provocar la muerte de las bacterias que están ahí. Y obviamente evitar la reproducción. ¿Se va entendiendo? Ya. Sí, Miss. Manos a la obra entonces, chiquillos, y aquí es donde me van a tener que tomar atención. Van a desarrollar el diseño experimental de cultivar microbios en su casa. ¿Ya? Esto lo van a hacer durante la tarde cuando tengan un tiempo libre. Pero miren acá, la Miss les va a explicar cómo hay que hacerlo. ¿Ya? Punto número 2 en su libro, en la página 66. ¿Cuál es el reto? Es lo mismo que tiene aquí lo que dice la Miss. Diseñar y realizar un experimento para demostrar la presencia de microorganismos, que pueden ser virus, bacterias, o sea, pueden ser hongos, bacterias, pero nosotros vamos a ver solamente como lo vimos en las placas anteriores. Van a realizar una investigación experimental, esto quiere decir van a ir aplicando el método científico, por eso la Miss aquí le puso paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Cuidado y tomen atención. Esta semana nosotros vamos a hacer solo hasta el paso 4. ¿Ya? La Miss la próxima clase le va a dar las instrucciones para presentar todo y obviamente lo último que son las conclusiones además. ¿Ya? En la número 3 yo le voy a dar la opción, mire, el paso número 3 está en la página 67. Usted lo puede hacer individual o lo puede hacer en parejas. Usted elige si usted puede organizarse con su compañero por videollamada, por teléfono, etcétera, o si quiere lo hace solo, tiene la opción de hacerlo. ¿Queda claro? Reunidos con su pareja o solos, tienen que investigar, previo a hacer todo esto, cambios en el sistema inmune con la edad. ¿Actúa lo mismo el sistema inmune de un niño que de una persona de 65 años? Eso es lo que puede hacer. Ya Beatriz puede hacerlo en un trío, pero lo importante es que todos trabajen, ¿ya? No que se lleve solo una parte eso, que se lleve una parte el trabajo,
¿Ya? Tipos de gérmenes que pueden encontrarse en casa. Y aquí es donde la Miss va a dejar de compartir un poquito y va a compartir esto, si la Miss lo encuentra aquí. Ustedes tienen que meterse en el texto. Uno trabaja con códigos, ¿ya? Que se llaman códigos investigativos. Y los códigos investigativos se buscan en la página www.códigos-educativos.cl. Ahora la Miss lo puede compartir aquí. ¿Se fijan cómo abre la página? ¿Se ve, Alejandro? ¿Se ve la Sí, sí, se página? ve. Arribita ustedes tienen que colocar www.códigos-educativos.cl y en la página 67 de su libro, miren aquí, aparecen estos códigos. ¿Ya? Aquí. Entonces la misma ingresar uno como ejemplo. El CPC, tiene que ir con mayúscula, CPC, _067A. Y usted va a poder buscar. Y el código y el libro lo van a llevar a una página de internet. Usted puede ingresar a todas estas páginas y si usted considera que la información es irrelevante y es muy poca, busca otros y googlea, busca en enciclopedias, en textos, etc. ¿Se va entendiendo? Ya. Eso era lo que le interesaba a la Miss que aprendiera. Vamos ahora a continuar con la explicación. Y paso número 4 es taller de producción. Y aquí es donde yo me voy a detener. ¿Es el mismo link? Vamos a ir aquí. Primero, antes de que ustedes hagan el experimento, fíjense en la pregunta que yo hice. ¿Qué objetos de mi hogar presentan mayor cantidad de microorganismos? Previo a esto, ustedes fueron a los códigos, ¿no es cierto? Y investigaron y se llenaron de información. En base a esa información que ustedes extrajeron, van a tener que formular una hipótesis. Es una respuesta tentativa a esa pregunta. Ejemplo, yo, Cristina, dice, ¿qué objetos de mi hogar presentan mayor cantidad de microorganismos? El objeto que presenta mayor cantidad de microorganismos es el control remoto porque lo tocan muchas personas. ¿Se fijan? Esa fue mi hipótesis. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? Punto número 4. Experimentación. ¿Qué objetivo? Es visualizar o cultivar microorganismos presentes en objetos de mi casa. ¿Se fijan? Todo el objetivo tiene que terminar en AR. ¿Ya? Investigar, observar, ¿se fijan? Cultivar, etc. Materiales. Aquí le dan, cuidado, le dan la opción del caldo de papa con gelatina. Ya está esa opción, pero también puede ser el que puso la Miss aquí. Usted puede hervir agüita, ¿ya? Medio litro, por ejemplo, de agua. Una vez que esté hervida, va a colocar un caldo Maggi de pollo o de vacuno. Lo disuelve. Y una vez que lo disuelva, va a agregar la gelatina diluida en agua fría, ¿ya? Y una vez que esto se ha entibiado, ¿qué va a hacer usted mientras esto se entibia? Si la Miss usa frascos de vidrio y tapas, en otra ollita usted va a hervir agua y con mucho cuidado los va a esterilizar. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar limpiecito. ¿Qué significa esterilizar? Así, yo los sumerjo en agua hirviendo por 5 minutos. ¿Ya? Obviamente el vidrio resiste más, las tapas, lo ideal es que las pase solamente. O si no tiene tapas, utilice alusa. ¿Ya? Pero la alusa no se esteriliza, pues se tapan después nomás con ella. Pero lo ideal es que los frascos y los pocillos estén limpios. Y la única forma de esterilizarlos es pasarlos por agua hirviendo y mantenerlos un momentito ahí. ¿Se va entendiendo? Ya. Una vez que esto está esterilizado, yo voy a agregar mi mezcla, que tiene que ser de gelatina con o el caldo de la papa sin sal, sin nada, solo el caldo de la papa cocida, o de mi gelatina con el
caldo Maggi, ¿ya? O el concentrado. Y lo agrego aquí cuando esté tibiecito o caliente. Lo dejo que se entibie. Lo ideal es que yo todo esto lo manipule con las manos muy limpias, con mascarilla. En un laboratorio se hace cerquita del fuego. ¿Por qué fuego? Porque los microbios que están en el aire se mueren con el calor, ¿ya? Entonces todo tiene que estar muy limpio. Agrego la mezcla de gelatina con el caldo de papa o con el caldo Maggi y lo tapo con la tapa o con la lufa y lo meto al refrigerador para que se condense y se endurezca. ¿Se va entendiendo? Ya. De estos, lo ideal es que usted tenga unos 4 o 5. 4 o 5. Inclusive puede usar frasquitos de colados, ¿ya? De cualquier cosa. No use frascos grandes porque va a gastar mucho, ¿ya? Entonces, listo, porque ya estamos pasados del tiempo. Va a tomar un cotonito y lo va a pasar por el control remoto. Bien pasado, y lo va a pasar sobre la gelatina como zigzag, como la dice la instrucción del libro. Va a tapar el frasco, bota ese cotonito y aquí le pone control remoto. Y así lo va a hacer por cada objeto que usted haga, pero no utilice el mismo cotonito, no sea apretado, es un cotonito por cada cosa. Un cotonito para el control, un cotonito para el cepillo de dientes, uno para la esponja, etc. Y va a dejar uno sin nada. ¿Se fijan? Y usted lo va a dejar lo ideal en el refrigerador o cerca, en un lugar, y va a empezarlo a ver al siguiente día, al tercer día y así, y va a ir anotando todo y va a ir sacando fotos. ¿Queda claro? Ya. Esa es la primera parte de su trabajo. Esto tiene que estar hecho hoy para observar durante estos días y la próxima clase le va a ir preguntando qué observa, ¿ya? Cualquier duda o cualquier pregunta por el chat, o sea, por el email. ¿Queda claro? Este control es cada día, ¿cierto? Es decir, Cada un día esto, ya, y es hasta la otra semana, ¿o no? Lo ideal se observa después de 48 horas, uno puede empezar a ver crecimiento, José. ¿Ya? No, hasta la otra semana llegar a la conclusión, ¿o no? Sí, Ah, ya. sí. ¿Ya? Ya. Ahora, Miss, dígame. ¿me podría explicarme un poquito los pasos después de echarle el agua con gelatina y el caldo Maggi? Por favor, a los frasquitos. Es que me retiro un poquito. Mírame. Esto, chiquillo, el Cristóbal Toro es el anfitrión, él me tiene que aceptar, ya si esto se llega a caer. Que quede claro, el Cristóbal Toro quedó como anfitrión. Si yo me llego a salir, él me tiene que aceptar. ¿Ya? Miss. Miren, esto también está en su libro, ya están los pasos. Y hay un video en internet de un chico que es mexicano, parece, o peruano, que también explica los pasos. Yo también aquí se los traía para explicarlos, pero no nos vamos a alcanzar en los tiempos, ¿ya? Entonces, primero hacemos la mezcla, luego esterilizamos los pocillos y una vez que ya estén esterilizados, todo muy limpio, agregamos la misma cantidad de mezcla cada uno. Es lo mismo, Matías, cuando tú haces la jalea. Luego lo metes al refrigerador y cuando esté endurecido, tú tomas un cotonito, se lo pasas a un objeto y lo pasas, no así, porque se te va a romper, tiene que ser superficial y se pasa varias veces el cotonito sobre la gelatina endurecida. ¿Ya? Y una Puede vez que ser usted en un objeto que yo piense que tiene Claro, bacterias. ahí usted cuando investigue le van a dar una serie de objetos que pueden tener cosas en su casa. Yo en la misa aquí tiene, por ejemplo, la esponja, el cepillo de dientes, el control, el teclado, el celular, ¿te fijas? ¿Ya? Ya. ¿Qué van a hacer ustedes si necesito que el delegado del curso, como tengo al José aquí, les saque fotos a esto? Si tiene su teléfono a mano. Y le saque una foto a esta página y a esa. Son 4 preguntas. Pregunta 1 y 2, pregunta 3 y 4. Todos tienen que sacarle esto porque ustedes a la tarde me van a enviar las respuestas de esta pregunta.
de estas 4 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. ¿Cómo lo van a hacer? 1 y la letra, 2 y la letra, 3 y la letra y 4 y la letra. ¿Se fijan? Y ahí estamos. Pregunta 1 y 2, 3 y 4. ¿Estamos ok? ¿Sí? Miss, Sí, Miss. Beatriz, ¿cuántos frasquitos tenemos que hacer? lo ideal es tener 5, uno sin nada, o sea, uno con solo gelatina, sin haberle pasado el cotonito, y los otros, uno del control, el otro del celular, el otro puede ser de una esponja, el otro puede ser el de un cepillo, el de un teclado, etc. ¿Te fijas? Miss, ¿puede mandar, o sea, puede volver a la parte de la pregunta 1 y 2 que me salió corrida la foto? Yo la Ahí está. mandé al grupo. Ya, gracias, Miss. Ya Ya, estamos. chiquillos, esto es solo esta parte, solo lo de cultivar, ¿ya? Y después, la próxima clase ya vamos a empezar a ver cómo plantear el análisis y las conclusiones. ¿Queda claro? ¿Ya? Toda la información que nosotros vimos de este trabajo está en las instrucciones en el libro en la página 66 y 67, ¿ya? Pero también, como les digo, hay un chico en internet que yo lo encontré muy bueno el video que explica así pasito a pasito cómo podemos hacerlo también. ¿Ya? La idea es investigar. ¿Ya? Ya, corroboro la lista. Martina Astorga, Amaru Ballesteros, Tomás Presente, Miss. Barrera, Presente, Miss. Sebastián Coloma, ¿no? Misa, Sebastián Bastía estuvo en la clase, pero se le cayó el internet a último minuto. Martín Cordero, Presente, Miss. Bastián Cornejo, Patricio Luengo, Francisca Rivera, Betsabe Romero, Nivaldo Rosell, ¿no? Nivaldo no. César Merino yo lo vi ingresar al César. Juan Pablo Soto, Alison Soto, la Alison, no. Johan Torrealba, Johan, Alejandro Valenzuela, no. Ya. Entonces, yo pensaba que tenían más clases. Miss, no lo probó. No tengo nada para el Sebastián, internet. sí lo tengo anotado, Sebastián. Yo pensaba que tenían más clases, entonces por Próxima eso pensé presente. que se me iba a caer el internet, ¿ya? Pero, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, vamos a hacer solo el paso 1, 2 y 3, y ustedes igual tienen que ir anotando sus resultados, ¿ya? Para que después puedan establecer sus conclusiones, sacar fotitos, ay, en el frasco 1 se ve tanto, en el frasco 2 se ve tanto, se ve esto, todo lo que ustedes vean o huelan, lo tienen que anotar. Chiquillos, tómenme atención y voy a volver a repetir, que anoten en su cuaderno por ahí, enviar evaluación formativa. No lo hice por el link porque nos íbamos a confundir con tanta información hoy día. Por eso les pedí a sus compañeros que sacaran la foto. Hoy día sí o sí lo tienen que enviar en la tarde las 4 preguntas con las letras correspondientes. ¿Queda claro? ¿Ya? Y vuelvo a insistir, dato, porque esto el año pasado lo hicimos con el tercero y el cuarto año medio. Muy importante que la gelatina no se vaya a romper cuando usted pase el cotonito. Lo ideal, miren, voy a usar aquí la tapita. Yo paso el cotonito, tampoco manosee tanto el cotonito, trate de tomarlo por el bastón. Usted pasa bien pasada el cotonito, lo pasa bien por todos lados. Imagínense, esta es mi cápsula, yo paso en zigzag, así suavecito, no pinto la gelatina, lo paso suavecito, suavecito, muchas veces.
muchas veces, ¿ya? Y lo ideal es empezar a observar mañana, pasado, porque también puede ser que por los cambios de temperatura la gelatina se empieza a diluir, ¿ya? Entonces, también es importante no desesperarse, porque si eso pasa, hay que volver a hacerlo, ¿ya? Y ahí puedo usar otra técnica. Dato, también ¿qué usábamos nosotros? Pan de molde. El pan de molde blanco, usted lo usa como que fuera su cápsula. Y esto tiene almidón y tiene nutrientes. Entonces pasa el pastoncito por ahí y lo mete en una bolsita Ziploc bien cerradita y lo mete al refrigerador. Y también va a ver que se pueden desarrollar microorganismos, ¿ya? Pero lo más ideal es hacerlo con la gelatina, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok, Miss, ok, ok. ¿con qué nombre puedo buscar el experimento en YouTube? Métodos caseros de cultivo de bacterias. Mira, toma, espérenme que tengo a mi hija en clase. Entonces mi hija se suele distraer cuando yo hablo, pues. Vamos viendo si lo alcanzo en Google. Yo aquí lo tenía, ¿no ven? Si lo tenía para mostrárselos, el video. Ahí está el link de este muchacho. Y él ahí le explica paso a paso cómo hacerlo. ¿Se fijan? Él utiliza pocillos de esos de postre de la casa, un caldo más y agua, y él nos va explicando las dos ollitas, ¿se fijan? Una para hacer la mezcla y otra para ir esterilizando los frascos. Y ahí miren, hay un sinnúmero de formas de hacerlo, pero lo importante que no sean pillos, porque yo necesito su experimento, sus resultados, sus imágenes, sus observaciones. ¿Queda claro? Miss, cada día que pase nosotros les tenemos que sacar una foto de esto. Sí, por eso es importante hacerse una tabla de observación. Día 1, frasco 1, 2, 3, 4. Y voy anotando todo lo que observo y la imagen. ¿Se fijan? O tener un archivo con las imágenes. ¿Queda claro? Porque así son las formas de ordenar las observaciones. ¿Y esa foto se la mandamos todas, cada día? No. ¿No? Ya. No. En la próxima clase sí le voy a pedir que me las muestren, ¿ya? Para ir viendo que le funcionó, que no le funcionó. ¿Se fijan? Y la próxima clase damos la fecha de entrega de este trabajo. ¿Queda claro? ¿Ya? Sí, Luis, está presente. No se preocupe. ¿Estamos entonces? ¿Nos despedimos? ¿Ya? Entonces las preguntas sí o sí tienen que ser enviadas para la tarde. No hay excusas, hay varios que están y los que no están, por favor, compartir en el grupo la tarea y la responsabilidad de enviarla. ¿Ya? Chao, saludos, que estén bien. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao. Chao, Miss. Nos vemos los del diferenciado el jueves.